Bienvenidos. Hoy vamos a abordar el tema del teorema de los senos, o como más comúnmente se le conoce como ley de senos. La ley de senos se aplica a la resolución de triángulos oblicuángulos. Y estos triángulos oblicuángulos son triángulos que no tienen ángulo recto. Es decir, todos aquellos triángulos que no sean triángulos rectángulos entran en esta clasificación de los triángulos oblicuángulos. Y para resolverlos, necesito conocer tres de sus elementos y que al menos uno de esos tres elementos conocidos sea un lado. ¿Ok? La ley de senos la podemos expresar como una proporción que se establece entre los lados del triángulo y la función seno de los ángulos opuestos a cada lado. Para explicar esto, vamos a considerar un triángulo cualquiera. Vamos a decir que tenemos este triángulo. Le vamos a asignar nombre a cada elemento. Los ángulos se suele utilizar para los ángulos letras mayúsculas o a veces letras griegas, ¿no? Alfa, beta, gamma, pero vamos a usar letras mayúsculas A, B y C. Y para los lados vamos a utilizar letras minúsculas, de manera que frente al ángulo A vamos a tener el lado A minúscula. Frente al ángulo B vamos a tener el lado B. Opuesto al ángulo B, el lado B. Opuesto al ángulo C vamos a tener el lado C. Bien. Decíamos que la ley de senos se expresa como una proporción. Y recuerden que una proporción es una igualdad entre dos o más razones. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a obtener las razones que hay entre el seno de cada ángulo y su lado opuesto. O sea, una razón sería seno del ángulo A igual a la longitud del lado opuesto al ángulo A, que es el lado A. Y eso va a ser igual a otra razón que sería seno del ángulo B entre el lado B, que es el lado opuesto al ángulo B. Y por último, esto va a ser igual a la otra razón, que sería seno del ángulo C entre el lado opuesto al ángulo C. Y esta es la expresión que nos determina la ley de senos. Está muy sencilla. La podemos encontrar en algunos libros o en algunas fuentes. Podemos encontrar esto de forma invertida, o sea, A entre seno de A igual a B entre seno de B igual a C entre seno de C. Es correcto. Y las dos expresiones son equivalentes porque recuerden que las proporciones tienen una propiedad de que podemos invertir las razones y la proporción no se altera. ¿Okay? Sigue siendo... sigue cumpliéndose. ¿Okay? Entonces, esta es la ley de senos. Y para aplicarla a triángulos oblicuángulos, necesito que se den dos circunstancias. Hay dos circunstancias en las que puedo aplicar la ley de senos. La primera sería cuando me dan un lado, o sea, conozco un lado y dos ángulos. ¿Ok? O sea, cuando conozco un lado y dos ángulos, el problema me proporciona un lado y dos ángulos, cualquiera dos ángulos, pero un lado también. Entonces puedo aplicar ley de senos. Y la otra circunstancia o situación en la que puedo aplicar ley de senos es si me proporcionan dos lados y un ángulo, ¿sí? Pero... aquí viene lo importante, ¿no? ¿Sí? Dos lados y un ángulo. Pero que este ángulo sea
opuesto a uno de los dos lados que me proporcionan en el problema, ¿ok? Dos lados y un ángulo opuesto a uno de los lados conocidos, ¿ok? Dos lados conocidos y un ángulo opuesto a uno de los lados conocidos. Bien, vamos a aplicar la ley de senos en un ejemplo. Vamos a considerar este triángulo que ya tenemos aquí y le vamos a dar algunos valores. Por ejemplo, vamos a decir que este ángulo es de 25 grados. Vamos a dar 25 grados y que este ángulo es de 100 grados, ¿ok? Y nos van a otorgar, vamos a decir que nos den este lado que mida 16 unidades, ¿sí? A ver, en este caso me están dando dos ángulos y un lado. Es el caso 1, es el primer caso. Me están dando dos ángulos y un lado solamente. Bien, entonces, ¿puedo aplicar el primer caso? Sí, sí puedo aplicarlo directamente. Yo sé que puedo aplicarlo. ¿Qué es lo que voy a hacer? Vean, me voy a basar en la fórmula, en la expresión de la ley de senos y voy a ubicar qué datos conozco. Conozco el ángulo A, por lo tanto, seno de A lo conozco porque solamente basta con usar la calculadora y escribir seno de 25 y voy a saber cuánto vale seno de A. ¿Ok? Seno de 25 lo conozco. Y conozco el lado A que vale 16 unidades. Conozco estos dos elementos de esta razón, de este miembro de la proporción, conozco los dos elementos. Ok, también conozco el ángulo C, o sea que conozco seno de C, porque bastará con poner en la calculadora seno de 100 y ya sé cuánto vale este elemento. Ok, no conozco ni B, el lado B, ni el ángulo B, ni el lado C. Pero vean que de esta razón conozco los dos elementos y de esta razón conozco uno. ¿Qué quiere decir? Que puedo aplicar este miembro de la proporción y este miembro de la proporción de donde voy a conocer tres elementos y únicamente me va a faltar un elemento por conocer. Entonces, voy a decir seno de A, pero A vale 25. Seno de 25 grados entre A, o sea, entre 16. Y esto va a ser igual al seno de C, o sea, a seno de 100 grados entre C, que no conozco. Y este miembro de la proporción lo ignoro porque de aquí no conozco ningún dato, no voy a poder utilizarlo por lo pronto, ¿ok? Pero esto sí lo puedo usar. De aquí, para encontrar el valor de C, voy a aplicar la propiedad de las proporciones, la propiedad fundamental, productos cruzados, o sea, el producto de los extremos es igual al producto de los medios, o sea, C multiplicado por el seno de 25 grados va a ser igual a 16 multiplicado por el seno de 100 grados. ¿Ok? Esa es la propiedad fundamental de las proporciones. Y entonces puedo despejar el lado C pasando seno de 25 dividiendo a este lado y me va a quedar 16 por seno de 100 grados entre seno de 25 grados. Y esto en la calculadora lo vamos a poder determinar de manera directa, ¿sí? Únicamente hay que multiplicar 16 por el seno de 100 grados. Eso me da 15.7569. No hace falta escribirlo porque eso inmediatamente lo voy a dividir entre seno de 25 grados. Y ahora sí, eso me da un valor en la calculadora de 37.284, ¿ok? C vale 37.28 y luego sigue un 4. Vamos a redondearlo hasta ahí, 28. Este es C, el lado C, ¿ok? Es con minúscula, lo voy a hacer más pequeño para que se vea que es el lado C. El lado C mide, entonces,
37.28. Ya tengo el valor del lado C. Ahora, ya tengo este dato de aquí de esta ecuación. ¿Okay? ¿Cómo voy a obtener el ángulo B y el lado B? Pues como ya conozco los ángulos A y C, que valen 25 y 100, puedo sacar el ángulo B simplemente por una diferencia. ¿Ok? El ángulo B lo puedo determinar. Voy a borrar esta parte. El ángulo B lo voy a determinar haciendo simplemente una resta, ¿verdad? A 180 grados le voy a restar 100, ¿ok? Y le voy a restar también 25, que son los otros dos ángulos que conozco. Porque estoy aplicando la propiedad de los ángulos interiores de un triángulo. Cualquier triángulo tiene una sumatoria de ángulos interiores de 180 grados. Entonces, 180 menos 100, me quedan 80 menos 25, y esto es igual a 55 grados, ¿sí? Bien, de manera que el ángulo B vale 55 grados, ya lo tengo, esto vale 55 grados. Y ahora sí, como ya tengo B, ya tengo seno de B, y puedo encontrar el lado B, aplicando ley de senos con estos dos miembros de la proporción, porque de aquí conozco todo, y de aquí conozco B, conozco seno de B, me va a faltar encontrar el lado B. O puedo aplicar estos dos miembros de la proporción, porque de acá también conozco todo, y me va a faltar encontrar solamente B. Entonces, voy a aplicar la primera, ¿sí? Vamos a aplicar estos dos miembros de la proporción, y voy a decir, a ver, seno de A, pero A vale 25. Seno de 25 grados entre A, y A vale 16. Eso es igual a seno de B, y B dijimos que eran 55 grados entre el lado B que no conozco. Bien, entonces para encontrar B, esto es una regla de 3. Multiplicamos cruzado los dos datos que sí conozco y divido entre el dato que conozco, que me quedó solo. Si lo queremos hacer así rapidísimo, si no, nos vamos despacio. Multiplicamos cruzado, ¿sí? Y me va a quedar B que multiplica a seno de 25. Y eso va a ser igual a 16 que multiplica a seno de 55 grados. Y entonces B va a ser igual, despejando B, pues seno de 25 lo paso dividiendo y me va a quedar 16 por seno de 55 entre seno de 25, que pasa al otro lado dividiendo. Y por último, entonces B va a ser igual, el lado B nos va a quedar pues en la calculadora de manera directa. Nosotros vamos a hacer el multiplicar primero, 16 por seno de 55. Eso nos da 13.106. Pero no lo vamos a escribir, simplemente vamos a dividir eso que nos dio entre seno de 25. Y entonces tenemos 31.01. 31.01, y eso es lo que mide el lado B. ¿Sí? B, 31.01 unidades. Y así hemos resuelto ya este primer triángulo aplicando ley de senos. Tenemos ya los tres ángulos y los tres lados. Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a hacer otro ejemplo para ver, a ver si podemos hacer uno donde se aplique el segundo caso, pues, en el que podemos aplicar la ley de senos. Vamos a considerar el siguiente triángulo. Uno un poquito diferente. Aquí lo alargamos para que llegue. Ok. Vamos a darle a este un valor de 135 grados. Luego, acá va a valer una longitud de 37 unidades. Y vamos a tener ahora
otro lado, vamos a que nos den otro lado, vamos a dar este valor, 19 unidades. Bien, vean que ahora tengo un ángulo y dos lados, pero la condición 2 es que, sí, dos lados y un ángulo, pero que el ángulo que me dan sea opuesto a uno de los lados que también me proporcionan. Vemos que el lado que me están dando, el ángulo, perdón, que me proporcionan, sí es opuesto a uno de los lados que también conozco. Si, por ejemplo, en lugar de darme este ángulo, me hubieran dado este ángulo de aquí, vean que este ángulo no es opuesto ni a 37 ni a 19. Entonces no pudiera aplicar ley de senos. Ahí tendríamos que aplicar otra ley que se llama ley de cosenos, pero la vamos a ver en otra ocasión. Entonces en este caso sí se cumple. Nos dan dos lados y un ángulo, pero el ángulo que me dan es opuesto a uno de los dos lados que conozco. Bien, ¿qué datos conozco de aquí, de esta expresión? Pues conozco, vamos a darle nombre, vamos a ponerle a este que sea ángulo A, ángulo B y ángulo C. Y por lo tanto, este es el lado A, este es el lado B y este es el lado C, ¿ok? Entonces, conozco el ángulo A, por lo tanto, conozco seno de A. Conozco el lado A, también 37. Y conozco el lado C, ¿sí? Entonces conozco esta razón, la conozco su numerador y su denominador, y de acá conozco un elemento, me hace falta otro, seno de C. Entonces puedo aplicar ley de senos con estos dos miembros de la proporción, de manera que me va a quedar seno de A, pero A vale 135 grados, entre A, o sea, entre 37. Eso va a ser igual a seno de C entre C, entre el lado C que mide 19. Y entonces voy a despejar, primero voy a multiplicar cruzado, medios por medios, extremos por extremos de la proporción, y me va a quedar 37 por seno de C. 37 por punto medio, seno de C, que no conozco, igual a 19 por seno de 135 grados. De esta manera despejamos seno de C. Seno de C va a ser igual a 19 por seno de 135 grados entre 37, que está multiplicando, y entonces lo pasamos dividiendo entre 37. Bien, ahora esto en su calculadora directamente me va a dar seno de C igual a ese valor numérico, lo obtenemos de forma directa multiplicando 19 por seno de 135, ¿sí? Y eso que me da 13.435 lo divido entre 37, de una vez, entre 37, y obtengo un valor de 0.3631. 0.3631. Y después siguen más decimales, pero redondeado a 4 decimales, así quedaría. Ahora, esto es seno de C. ¿Cuánto será el ángulo C? Pues seno a la menos 1 de este valor, de 0.3631. Por lo tanto, el ángulo C me va a quedar, pues, seno a la menos 1. En su calculadora es solamente presionar Shift y luego la tecla seno, ¿sí? Shift seno de ese valor, y obtengo un ángulo de 21.29 grados. 21.29 grados. Ese es el valor del ángulo C. Este ángulo mide 21.29 grados. Muy bien. Ahora, ya tengo este ángulo, ya lo tengo. Pero no tengo ni el ángulo B ni el lado B, ¿ok? Pero, ¿qué pasa? Tengo dos ángulos conocidos. Ya conozco este ángulo y conozco este. Puedo obtener el ángulo B por diferencia. Directamente el ángulo B va a ser igual a 180 grados
menos 135 grados menos 21.29 grados. Entonces, hacemos la resta para que se cumpla la propiedad de los triángulos, de los ángulos interiores de un triángulo. Voy a restarle a 180, le quitamos 135 y luego le quitamos 21.29 y me da un ángulo de 23.71. Un ángulo de 23.71 grados. Eso es lo que vale el ángulo B. Entonces ya tenemos nuestro ángulo B de 23.71 grados. Bien, conozco ya B, entonces conozco seno de B también. Y lo único que me falta determinar es el lado B. El lado B, para determinarlo, puedo utilizar estos dos miembros de la proporción, donde conozco aquí los dos elementos de esta razón, y aquí está B, que no conozco, y seno del ángulo B sí lo conozco porque conozco el ángulo B. Entonces puedo usar estos dos miembros de la proporción, o puedo utilizar estos dos miembros de la proporción donde también conozco los dos elementos de esta razón, y utilizaría este otro miembro, ¿sí? Estos dos, donde conozco seno de B y faltaría encontrar únicamente el lado B. Entonces, vamos a utilizar esta primera parte, ¿sí? Vamos a usar estos dos miembros de la proporción, de manera que nos va a quedar una expresión de la siguiente forma. Sería seno de A, pero A vale 135 grados. Seno de 135 grados entre A, que vale 37 unidades. Igual a seno de B, pero B ya dijimos que vale 23.71. 23.71 grados entre el lado B, que no conozco, que es lo que quiero determinar. Bien. De aquí hago productos cruzados y me va a quedar B multiplicada por seno de 131. Perdón. Es producto B por el seno de 135 grados. Igual a 37 por el seno de 23.71. 37 por el seno de 23.71 grados. Y entonces, para despejar B únicamente, pues hay que pasar dividiendo seno de 135 a este producto. Entonces sería 37 por seno de 23.71 grados. Todo eso entre el seno de 135 que está multiplicando a B, lo paso dividiendo del otro lado. ¿Ok? Y en su calculadora, directamente, vamos a ordenarle que haga el producto de 37 por el seno de 23.71. Eso nos da un valor de 14.87 8 redondeado, pero no lo vamos a anotar, no tiene caso anotar ese valor aquí, luego dividirlo entre seno de 35, pues de una vez le damos que divida entre seno de 135 grados. Y entonces sí, obtenemos un valor del lado B, que es de 21.04. El lado B mide 21.04 unidades. Este es el valor del lado B, 21.04. Y tenemos así resuelto este triángulo oblicuángulo aplicando ley de senos. Vimos las dos ocasiones en las que se puede aplicar ley de senos para la resolución de triángulos oblicuángulos. Así de fácil.